predicación y listo. Inclinando nuestros rostros en señal de reverencia a Dios. Bendito Dios del cielo, Padre Santo, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de reunirnos nuevamente, Padre. Le pido que les dé sabiduría a cada uno de mis hermanos y que me dé sabiduría a mí también, Señor, para poder entender y comprender su palabra, Padre. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, comienzo con la lectura y ustedes me van siguiendo para ir todos al mismo tiempo. Ok. Dice el subtítulo, dice, el Espíritu se recibe por la fe. ¿Ok? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la fe o por el oír con la fe? Aquí en el versículo 2 dice Espíritu con mayúsculas, se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, en el momento que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, en ese momento hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, el cual nos guía y nos da la sabiduría y por el cual también podemos orar por los enfermos y que sean sanos y realizar así milagros en el nombre de Jesucristo por medio del Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu Santo no lo recibimos por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Bueno, versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Verdad? Entonces, es por el oír con fe y creer en el Señor Jesucristo que recibimos el Espíritu Santo. Aclarando nuevamente, dice en el siguiente subtítulo, el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, como Abraham fue el primer hombre, o sea, el padre de la fe, como está dicho, nosotros también somos hijos de Abraham por la fe. Somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Dice en el versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. Amén, gloria a Dios. Dice en el versículo 10, por todos lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto se refiere a los 613 mandamientos, 613 preceptos que vienen escritos en la ley mosaica, ¿verdad? No de los 10 mandamientos. O sea, está hablando de que quedamos libres de la ley mosaica, que era todos los respetar el sábado, ser circuncidados, ser retirado la piel del prepucio, era un pacto que tenía Dios en aquel entonces que tenían que obedecer. Pero bueno, somos libres de eso por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu, con E mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre,
Una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fue hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El propósito de la ley, dice el siguiente subtítulo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniste la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Ok? Dice en el versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo que para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, aclarando aquí el apóstol Pablo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos a preguntarle al hermano Jorge Luis su explicación de esta noche, hermano, para que puedan irse a ver el partido los hermanos. Gálatas 13:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito, todo el que colgado es en un madero. La bendición de Abraham no es tierra de justificación por fe, y la prueba de que eres justificada es que recibes el Espíritu no por obras, sino por oír con fe. La ley toda maldición, Cristo te da Espíritu. La ley no anula la promesa. Gálatas 13:17-18. Dios hizo pacto con Abraham 430 años antes de Moisés. La promesa fue en sus cimientos. Serán bendecidas las naciones, serán bendecidas las naciones. La ley vino después para cerrar todo bajo el pecado, no para salvar, sino para llevarte a Cristo. Es mi definición corta, hermanos. Amén, gloria a Dios. Hermana Yadmin, su punto de vista en esta noche. Buenas noches, bendiciones. La salvación es el regalo de Dios que se recibe por la fe en Jesucristo, no por las obras o por tratar de ganar el favor de Dios mediante el cumplimiento de la ley. Amén. El versículo Gálatas 3:29 Amén. es el que a mí más me... Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según su promesa. Amén, gloria a Dios. Y Cristian, quiero que me expliques el 12. El 12 Ujú. dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Sí, porque mira, lo que pasa es que la ley mosaica
La ley mosaica, o sea, la ley de Dios, los que son los 613 preceptos, decía la palabra de Dios que el que cumpliera con esos 613 preceptos iba a entrar al reino de los cielos, a la gloria con Dios. Y no hubo nadie. En- Entonces, no, no, no. Pero también había una cláusula, ¿sí me entiendes? Decía que el que fallara en uno de los 613, fíjate, dejando los 10 originales, también vamos a basarnos a los 10, no nos vamos tan lejos. El que fallara en uno de esos iba a perder, o sea, ya te ibas al infierno inmediatamente, o sea, no había ya nada que hacer. ¿Sí me entiendes? Para poder tú No ir al había cielo, perdón. O sea, no no. había perdón, no había perdón. Tenías que cumplir con los 613, pero también había otra cláusula, que si había un hombre que cumpliera con los 613 preceptos o con los 10 mandamientos toda su vida, sin fallar una sola vez, a través de ese hombre podía haber salvación para todos, porque el pecado entró por un hombre Ok. y por un hombre También podía nada. la salvación. Entonces Jesús cumplió los 10 mandamientos toda su vida, sin equivocarse nunca, hasta que fue su sacrificio. Entonces es por eso que nosotros podemos tener salvación a través de nuestro Señor y Salvador y Dios Jesucristo. Ok. ¿Ok? Eso es lo que, por eso dice, el que cumpla estas cosas vivirá por hacerlas. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú fallabas en una, pues ya, o sea, era casi, casi, como quien dice, imposible, ¿verdad? Entonces, por lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, ¿ok? Ok. Ahora le pregunto al hermano Martín Arévalo, hermano, muy buenas noches, Dios le bendiga su punto de vista. Buenas noches. No estamos bien. Nada más aquí dice en el 26 que todos somos hijos de Dios teniendo fe en Cristo, bautizados y no bautizados. Yo estoy bautizado, No, 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 pero fíjate, en el 26 te lo voy a leer bien. sí, Pues todos sois hijos de Dios por por la la fe fe en Cristo en Jesús. Cristo Jesús. Yo Hoy. tengo mucha fe en Cristo Hoy. Jesús y hay mucha gente que tiene mucha fe en Cristo Jesús. Hay gente que no es, que no está bautizada, pero tiene fe en Cristo Jesús. Sí, mira, te voy a explicar lo que me dijo el pastor hace días. Ok. Ese es ese versículo, pero hay que leer el de arriba y el de Ah, abajo sí, sí, para pero ese entender. versículo dice que Bueno, ahora explícanos, Cristian. Sí, es por eso te digo, porque entonces aquí está aclarando que todos los que tengamos fe eh, en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos salvos. Y los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿verdad? sí, Entonces, si tú tienes fe en Cristo Jesús, entonces significa que ha recibido como tu único Señor y Salvador al Señor Jesucristo. Y sí, dice su palabra que los que lo aman, Él dice, los que me aman guardan mi palabra. ¿Sí me sí, entiendes? Entonces hay una cláusula. Primero hay que recibir al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Esa es la fe en Cristo. y es ¿Ok? algo. Bueno, está muy bien entonces. Por la gloria y Por la gracia, por la por la gracia. gracia, sí. Ahorita es la Pero gracia. ahorita es la gracia, pero primero hay que dar un paso, hay que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, reconocerlo en tu vida y que el Espíritu Santo te guía, ¿verdad? Sí, Entonces hay que uno hacerse, autoexaminarse si es verdad que yo soy guiado por el Espíritu Santo. Si soy guiado por el por el Espíritu Santo, significa que verdaderamente soy un hijo de Dios, sí, sí, ¿ok? ok. Bueno, vamos a preguntarle, a ver quién más se conectó de los que normalmente opinan. Bueno, creo que somos los que normalmente opinamos, Sí. ¿verdad? ¿Alguna duda, hermana Mónica? Bueno, creo que está todo muy bien, muy claro. Bueno, entonces, bueno, estuvo muy, muy, muy bonito el capítulo de hoy, muy, muy explicante, muy entendido, ¿verdad? Gracias. Bueno.
muy claro. Bueno, Sí. vamos a finalizar con la reunión para que las personas que quieran seguir Vayan a viendo ver. el partido, sí, Ya lo vayan a ver. ganó como quieran. Ya ganó como quiera. Vamos a inclinar nuestros rostros en señal Por de fe. reverencia a Dios. A ver, fíjate, la hermana está preguntando ahí, ¿a qué se refiere las leyes? Las leyes son los 10 mandamientos primordialmente, hermano, ¿verdad? Primordialmente esas son las leyes de Dios. Pero obviamente en la ley de Dios mosaica había 613 preceptos que había que cumplir, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la palabra de Dios cuando se refiere de la ley. Cuando habla de la ley, habla de los 10 mandamientos, hermano. ¿Ok? Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros en señal de reverencia a Dios. Bendito Dios del cielo. Gracias le damos, Padre, por esta oportunidad que nos dio de reunirnos nuevamente, Señor. Le pedimos, Padre, que nos ayude a aplicar esta palabra en nuestras vidas, Señor. Le pido que bendiga a cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos, Señor, que los bendiga grandemente, Padre, que los prospere, que los ayude, que los cuide y los proteja, Señor, y que conceda los deseos de sus corazones, Padre, que usted los conoce, Señor. En sus manos los ponemos, Padre. Gracias le damos, Señor, le damos la honra, le damos la gloria y se lo agradecemos todo, Señor, todo. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Que gane México, amén. Gloria a Dios. Aleluya.